¿Qué tal tengan todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo? Es un gusto estar nuevamente con ustedes martes a martes compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Alberto Amador, pastor y servidor. Hola, amados hermanos, buenas tardes. Esperamos que se encuentren todos bien. Pues bueno, muy contentos de poder estar de nuevo con ustedes con otro tema igual de interesante como cada martes, confiando que sea de beneficio y de bendición para sus vidas. Pues bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro tema, que el tema es los enemigos de Jesús. Ok, vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, por un día más de vida. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites que nos reunamos. Gracias por estos medios, Señor, que tú has puesto para que se pueda seguir transmitiendo tu palabra. No importa el lugar donde nos encontremos, no importa la hora, lo importante es que está la palabra de Dios por todos lados, buscando que cada uno de nosotros estemos alertas y atentos de escuchar y recibir. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que bendigas a todas las personas que se van a conectar o que van a ver este programa, que de verdad sea de beneficio para sus vidas como lo es para nosotros. Y te pido por este programa, Señor, que seas tú quien dé la palabra, Señor, que no haya nada que nosotros querramos inventar o añadir a lo que tú nos has dado. Gracias te damos y lo pedimos todos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sí, hoy nos toca el tema los enemigos de Jesús. Y vemos que para nuestro Señor Jesucristo no fue nada sencillo, y más en los tiempos donde a Él le tocó convivir y vivir. Sabemos que cuando Él se proclamó el Mesías en Nazaret, cuando fue la primera vez que se paró ante personas en una sinagoga ahí en Nazaret, y vemos que leyó Isaías 60 y se proclama como el rey. No sé si 60 o 61, tengo por ahí la duda, pero en cualquiera de los dos está. Sí, a ver, ¿Isaías 60? creo que 60 o el 61, cualquiera de los dos. Y se proclama él Mesías y empieza a hablar de las buenas nuevas, y la gente se empieza a asombrar, pero a la vez empiezan a endurecer su corazón porque se proclamó el Mesías, y esto irritó mucho a los fariseos, a gente que estaba en la sinagoga de ese tiempo. Tanto fue así que lo quisieron llevar a un despeñadero y aventar, porque se hizo pasar por el Mesías. Sabemos que la palabra Cristos ya viene del griego, pero mucho tiempo después. En ese tiempo era lo que esperaba el pueblo hebreo, un Mesías. En Isaías capítulo 60 es la futura gloria de Sión. 61, las buenas nuevas de salvación para siempre. Entonces el 61. 61. Y dice, ¿sabes dónde dice aquí? Dice, el Espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí, dijo Jesús, porque me ungió. Adonai me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Iba anunciándose, y es donde no le gusta al pueblo lo que dice. Por eso ahí salió el dicho que él decía mucho: nadie es profeta en su propia tierra. Entonces sabemos que a raíz de que Cristo se iba haciendo más famoso, iban aumentando más los enemigos. Y eso pasa también hoy en los verdaderos discípulos de Jesús de hoy en día. Entre más van creciendo en conocimiento, en palabra, y la gente empieza a aceptar, también van creciendo los enemigos. Y sabemos que uno de los enemigos más fuertes que tuvo nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo fue los del Sanedrín, que eran los saduceos, los fariseos y los escribas. Pero poco a poco vamos a ir
desglosando para ir entendiendo un poquito más este tema tan apasionante. Dice, el Sanedrín en griego significa sinedrión, y que significa sentarse juntos como un tipo de asamblea. Y la palabra fariseo en hebreo significa perushim, igual a separados. Se separaban de los demás judíos que eran menos estrictos, y sabemos que ellos tenían su propia doctrina. Se basaban también supuestamente en el conocimiento de la Torá, pero desde hace mucho tiempo habían dejado la Torá y empezaban a practicar los fariseos un tipo de doctrina muy religiosa, donde todo era pecado y donde inclusive se tenían que lavar muchas veces las manos al día, y tenían que andar impecables de sus ropas, porque a ellos les gustaba llamar mucho la atención también a estos fariseos, y no podías ni siquiera saludarlos ni tocarlos, porque la gente supuestamente los contaminaba. Por eso Jesús dice, no contamina lo que sale, ¿no? Dice, no contamina el cuerpo lo que sale, lo que entra, sino lo que sale de la boca. Y les daba a entender que ellos eran blanqueados por fuera, pero tenían hueso de muerto podridos por dentro. Lo que hoy en día se le conoce también al fariseo como un hipócrita. Esta es la definición de un fariseo, y en su definición significa igual a separados, y se separaban de los judíos que eran aún más estrictos, ¿no? Y sabemos que los saduceos también tenían su propia forma de tener el conocimiento de la palabra de Dios, y en algunas cosas chocaban, pero el poder los unificaba. Y sabemos que los escribas también eran los que se dedicaban a escribir. Dice, saduceos son descendientes del sumo sacerdote Sadoc, de ahí descienden los saduceos. Dice, de la época de Salomón, desde allá viene este personaje Sadoc, y Sadoc significa justicia, y sabemos que todos los saduceos, dentro de ellos el sumo sacerdote, que era Caifás en su tiempo, y después Anás, ellos tenían que emprender la justicia ahí en el Sanedrín, y más como sumos sacerdotes. Como en el nombre viene lo que eran los personajes, ¿verdad? Y esto es interesante, y estos personajes son los que empezaron a tener diferencias con Jesucristo. Ahora vamos a la definición de escriba. Igual en hebreo es sofer, que significaba secretario, copista o escribano, una persona instruida intelectualmente. O sea, los escribas, los fariseos y los saduceos no eran cualquier persona. Era donde se emprendía la justicia, era donde se dictaminaba la ley de Dios, era donde se llevaban todavía los sacrificios al templo, y toda la gente acudía a dar sus ofrendas, y también tenían que dar su diezmo, ¿no? Tenían que dar su dinero también, que era donde ya el templo empezó a corromperse. Por eso Jesús los saca a todos no sé si agarró una vara de bambú o un látigo o algo, agarró y empezó a sacar a todos los cambistas de ahí del templo,
decía que porque era una guarida de ladrones. El objetivo se perdió, que era ir a adorar al Señor y a escuchar a los sabios al templo, como lo hacía Jesús cuando tenía 12 años, que iba al templo a escuchar a los sabios y los sabios lo escuchaban a él. Todo eso se empezó a perder, empezó a decaer, porque en el templo entró la corrupción, y más que se aliaron todavía los romanos, pues ya era el poder político, religioso, contra Jesucristo. No sé si quieres agregar algo. Voy a leer Lucas Lucas 23, 23 1 y 2. del 1 al 2. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Un rey, fíjate qué bonito. Dice, comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado porque pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él es el mismo, el Cristo o el Mesías o un rey. Fíjate qué difícil fue para esta gente del tiempo de él comprender lo que él hablaba. De hecho dijo, pues para unos les voy a tener que hablar en parábolas también, ¿no? Y eso ya venía también escrito, porque dice que ni aún así entenderían su mensaje, su palabra. Y estos escribas y saduceos o fariseos se sentían a veces irritados de la forma en que él empezaba a predicar, ¿no? Y decían, ¿qué doctrina es esta, no? Pero lo más asombroso que mucha gente lo empezaba a seguir, y no nada más lo que hablaba, se componía también de sanidades, se componía de milagros, de resurrecciones. No era cualquier personaje, ¿verdad? Era un rey, y nosotros lo sabemos, pero más inclinado a la humildad, ¿no? La humildad de Jesús no tiene comparación alguna. Por eso él mismo llamó la atención en el mismo Sanedrín de algunos principados de ahí. Dice, el Sanedrín se originó en la época del segundo templo en Jerusalén y consistía en un cuerpo de sabios y líderes religiosos que se encargaban de tomar decisiones legales y religiosas. Mateo 26, 57. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Vamos a leer la otra, la que está solita. Sí, esta. Dice, fíjense bien, dice, el Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, con la misión de administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá. Tanto oral como escrita eran estas dos interpretaciones a la vez, y estaba la representación del pueblo judío ante la autoridad romana. Dice, de acuerdo con una antigua tradición, tenía 71 miembros herederos, según se suponía, de las tareas desempeñadas por los 70 ancianos que ayudaban a Moisés en la administración de justicia, mas el propio Moisés se desarrolló integrando representantes de la nobleza sacerdotal y de la familia más notable posiblemente durante el periodo persa, es decir, a partir del siglo V y el siglo IV antes de Cristo se menciona por primera vez, aunque en el nombre de Jerousía, que significa consejo de ancianos, en tiempos del rey Antíoco III de Siria, y esto fue en el año 223 al 187 antes de Cristo, con el nombre de Sinedrión. Está atestiguando desde el reinado de
Hurcano II del 63 al 40 antes de Cristo. En esos momentos lo presidía el monarca Asmoneo, que también era el sumo sacerdote de ese tiempo. Entonces aquí ya vemos las fechas, cuándo se origina el Sanedrín, en qué tiempos también, de dónde vienen ellos. Y sabemos que todo lo basaban en los sabios que tenía Moisés, los que decretaban las decisiones de todo el pueblo o para las 12 tribus de Israel. Entonces vemos también aquí en Mateo, Lucas, ¿en dónde leímos? Mateo 26, 57. Ahí Sí. nos quedamos. Ok, Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. entonces aquí vemos que Caifás era enemigo de Jesús. Anás también era enemigo de Jesús, y sabemos que Caifás era suegro de Anás, se casó con una de sus hijas, y estos se oponían rotundamente a Jesucristo. Primero fueron e investigaron a Juan el Bautista. Dinos quién eres, dinos quién te mandó, y tienen su disputa también con Juan el Bautista, ¿no? Que les dice, pues, le decían, tú eres el que esperamos, y dijo, no, dice, yo no soy el que ustedes esperan, ¿no? El que viene no soy ni digno de desatarle las sandalias, ¿no? Viene otro más poderoso que yo, y sabemos que Juan el Bautista fue el que abrió camino al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos eran enviados por el mismo Sanedrín, por el sumo sacerdote, que investigaran quién era Juan el Bautista, quién era el tal Jesús, que andaba haciendo mucho alboroto ahí en las plazas, donde se paraban, ¿no? En Capernaum, en Jerusalén, en muchos lugares donde él estuvo recorriendo en ese tiempo. Y pues vámonos un poquito más a través a la historia. Dice, Herodes el Grande, al comienzo de su reinado, mandó ejecutar a gran parte de sus miembros, 45, y esto según el escritor Flavio Josefo, del primer siglo, que vivió en el primer siglo. Dice Antiquitates y Udaicae 15:16, según este escrito, porque el consejo se había atrevido a recordarle a los límites en los que debía moverse su poder. Lo reemplazó por personajes sumisos a sus deseos durante su reinado, y después, en tiempo de Arqueleo, que fue su hijo. El Sanedrín apenas tuvo importancia para ellos. Dice, en la época de los gobernantes romanos, también en la de Poncio Pilatos, el Sanedrín ejerció de nuevo sus funciones judiciales en procesos civiles y penales dentro del territorio de Judea. En esos momentos sus relaciones con la administración romana eran fluidas, y el relativo ámbito de autonomía que se le dejó hasta en consonancia con la política romana en los territorios conquistados. No obstante, lo más probable es que en esos momentos la potestas gladi, es decir, la capacidad de dictar una sentencia de muerte, estuviera reservada al gobernador romano, o perfectus en latín, que era Poncio Pilatos en ese tiempo. Dice que como era emperador, amplios poderes judiciales, entre ellos esta potestad. Por lo tanto, el Sanedrín, aunque podía entender las causas que le eran propias, no podía condenar a nadie a muertes. Por eso que hicieron la
la unificarse con los romanos y presionar a Poncio Pilatos para que lo asesinara, ¿no? Para que los romanos, y bien sabemos que los romanos ya en ese tiempo ya manejaban la crucifixión. Entonces, estos actuaron con toda la alevosía y con toda la ventaja, llevando a Cristo ante Poncio Pilatos, que no fue muy sencillo tampoco para los saduceos, para los fariseos y para los escribas, porque no lo podían agarrar, era imposible. O cuando Cristo andaba en las calles, llegaba mucha multitud y siempre estaba rodeado de gente, y como se movía de un lugar a otro, estos andaban así desesperados queriendo agarrarlo para condenarlo. Pero ellos no tenían esa facultad de la pena de muerte. Por eso es que ellos buscaron la alianza romana para que judicialmente pudiera proceder la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la reunión de sus miembros durante la noche para entregar a Jesús no fue sino una investigación preliminar para perfilar las acusaciones que merecían la pena capital, para presentarlas a la mañana siguiente en contra de Jesús y el proceso ante el prefecto romano, que en turno era Poncio Pilatos. Entonces vemos aquí que el Señor lo llevan a un juicio, y buscaron por todos los medios también desacreditarlo. Cuestionaban sus milagros, cuestionaban las sanidades, cuestionaban sus poderes que él tenía también, porque también era de sorprenderse para ellos las cosas que hacía Jesús. Porque siempre donde andaba Jesús andaban fariseos y escribas vigilando, ¿no? Como se diría yo un día, eran los espías del Sanedrino, que siempre andaban tras Jesús, y siempre lo confrontaban también con palabras según la ley, y Jesús siempre los dejaba callados, inclusive hasta avergonzados en ocasiones. ¿Quieres compartir algo? Sí, pues precisamente lo que veíamos, me pongo yo en esa época, en ese tiempo. El Sanedrín, que dice, consistía en un cuerpo de sabios y líderes religiosos, que ellos se encargaban de tomar decisiones legales y religiosas. Era como que lo más alto, ¿no? Era como lo más preparado, que tenía la mayor autoridad. O sea, cómo ellos podían pensar o creer que llegara una persona, un hombre, a hacer lo que hacía, ¿no? Claro. Ellos se les hacía extraño. Yo creo que si en esta época nos pasa algo así, pues juzgamos, criticamos y no escuchamos, ¿no? Pero en este caso, pues no era cualquier persona, no era cualquier ser humano, era Jesús. O sea, y ellos lo que buscaban, como decías bien ahorita, era mostrar lo contrario de todo lo bueno que él hacía. Pues ellos querían encontrarlo en un punto, ponían hasta como trampas, ¿no? Como que, a ver, busca pies, a ver si cae, y tenemos ya un arma o para agarrarlo, para detenerlo. Y todo se los volteaba, todo les cambiaba. Entonces, pues, qué difícil para esas personas poder comprender quién era, pero no lo permitieron, no se permitieron ellos el poder escucharlo, verlo, o aún lo veían, sabían, ¿no? Sabían, y ellos, pues no, era imposible para ellos creer que alguien venía, que era nuestro Salvador. No, dice que cogían los dientes de coraje. De coraje. Entonces ya para el ministerio que duró Jesús, que se cree que son 3 años y medio, pues ya reventaban de envidia, sí. De coraje, odio y sí, porque hay una parte donde le dicen, dice, ¿y de dónde tiene este conocimiento? Dice, si no estudió, si no fue un letrado como los fariseos, los saduceos, o como un escriba, ¿no? ¿De dónde sabe todas estas cosas, ¿no? Nosotros sabemos que el Espíritu del Dios viviente era el que mandaba en él. Imagínate, estaban rechazando al que los creó, porque dice que en él estaba la vida, en el principio. El verbo, palabra del Señor,
y no lo lograban entender. Fueron pocos los que lo entendieron, y por eso fue toda esa persecución. De hecho, también dentro de Nazaret, que era una aldea, calculamos por escritos de Flavio Josefo que más o menos alcanzaban los 300 personas que vivían ahí. Y era de tierra, eran casas de adobe, no creas que era un lugar así, ¿no? Como Perseópolis, unas ciudades romanas, era un lugar muy, muy sencillo. Y también dentro de la familia de Jesús, María y José nunca, no se les escucha hablar de él, ¿no? Se guardaron celosamente lo que les dijo el ángel. Ellos sabían quién era el Mesías, pero donde vino la duda fue en los hermanos de Jesús, o en los medios hermanos, que era Judá, Simeón, y hay Jacobo, y dice 2 hermanas, pero no mencionan si eran 3, 4, no se sabe. Más menciona a los varones. Y dice que sus mismos hermanos dudaban de él. Fíjate qué triste, ¿no? Que tu misma familia dude de ti, dude de que en verdad eres el ungido, el enviado del Señor. Pero vemos que Jesús, a él no le interesó, él se esperó el tiempo, dice la palabra que iba desarrollándose en conocimiento y en sabiduría, siempre, ¿no? Y que fue íntegro y que nunca pecó, nunca, siempre se dominó a sí mismo, nunca lo dominaron sus concupiscencias, sus deseos, y es increíble que un ser no peque, ¿va? Y él es el ejemplo, por eso es el Mesías, es el ungido. Vamos a la cita de Mateo 59:63. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fíjate. Me falta el 60 también, ¿verdad? Del 59 al 63. Okay. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice el Señor, ¿Lo leo? Dice ahí, ¿no? Sí, en 64. Sí, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y vinieron en las nubes del cielo. Entonces esto para... Viniendo en las nubes del cielo. Esto para Caifás fue así como... pues la locura, ¿no? Ajá. Dice, se iguala a Dios, y sabemos que esto según los judíos es blasfemia, ¿no? Sí. Era blasfemia y eran de los cargos por los cuales lo estaban acusando. Lo impresionante de nuestro Señor Jesucristo es la seriedad, la calma que mantuvo, a pesar de que lo abofetearon, a pesar de que lo empezaron a escupir, lo empezaron a injuriar, a insultar, a dar de puñetazos, siempre mantuvo la calma. No se le ve que entre en pánico, que se aterrorice, que diga, no, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, jamás. Dice que, y él mismo lo dijo en su palabra, cuando sea sí, diga sí, y cuando sea no, diga no. Siempre muy firme y reconociendo ante todos que él era el ungido, que era el Hijo de Dios, el Mesías, pues fue un gancho al hígado
para el Sanedrín, porque ellos se sentían los todopoderosos, Sí. ellos se sentían que eran los que tenían teléfono rojo con Dios. Yo creo que para ese tiempo el Señor ya había dejado de estar en la presencia de Dios en el templo. Yo creo que la presencia de Dios se mantenía en la gente sencilla, la que llevaba sus ofrendas. Y hay varios testimonios de estos, ¿no? Como la mujer que daba, creo que un denario, ¿no? Y el otro pues, dio mucho, ¿no? Y dice, ¿quién dio más de estos dos? Y muchos, no, pues el que dio más, ¿no? No, dice esta, porque dio lo único que venía. Entonces hay ejemplos que la misericordia de Dios siempre ha estado en la gente sencilla, en los fieles a Él, porque siempre hay remanentes, y no la casta sacerdotal, que era orgullosa y soberbia, ¿no? De que ellos eran los mandamás, eran los que tenían el teléfono rojo con el Señor y nadie más. Y menos un judío de allá de Nazaret, llamado Yeshua o ya en la traducción Jesús para nosotros, ¿verdad? Dice, además de ser el líder supremo del Sanedrín y tener la última palabra en las decisiones del tribunal, el sumo sacerdote también desempeñaba un papel crucial en la vida religiosa y política de la antigua sociedad judía. Era considerado el representante directo de Dios en la tierra y se le atribuía una autoridad divina, es lo que estaba yo mencionando ahorita. Sí, así es. ¿Verdad? No, voy a leer la otra parte que es la continuación. Ya leímos el 64, pero la retomo. Dice, Jesús le dijo, tú has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Dice el proceso de selección del sumo sacerdote era riguroso y solo los sacerdotes más destacados y representados podían aspirar a ocupar este cargo tan importante. Una vez elegido el sumo sacerdote, mantenía su posición de por vida, lo que le otorgaba una gran estabilidad y poder en la comunidad a este sumo sacerdote. Entre las responsabilidades del sumo sacerdote se encontraban liderar los servicios religiosos en el templo, en el lugar sagrado de adoración y sacrificio. Durante las festividades y los rituales, el sumo sacerdote desempeñaba un papel central en la relación entre el pueblo judío y Dios y era quien realizaba los sacrificios y ofrecía las oraciones en el nombre de la comunidad, como en su tiempo lo hacía Aarón. Dice, además de sus deberes religiosos, el sumo sacerdote también ejercía una importante función política, representaba al pueblo judío en asuntos internos y externos, actuando como intermediario entre la comunidad y las autoridades romanas. Tenía la responsabilidad de mantener la paz y el orden de la sociedad, así como preservar las autoridades y identidad judías. Entre sus atribuciones destacaba la capacidad de imponer castigos, incluso la de pena de muerte en caso de blasfemia y otros delitos graves. Esta evidencia el poder y la influencia que tenía el Sanedrín en la sociedad de aquel entonces. Sin embargo, a nivel político, el Sanedrín se encontraba limitado debido a la ocupación romana de Judea de ese tiempo. Entonces vemos que aquí a Jesús lo toman en la madrugada. Sabemos que Judas es el que va y lo entrega por 30 monedas de plata, cosa que ya estaba profetizada por Jeremías. Y de hecho, cuando llega la guardia del Sanedrín, porque ni siquiera fueron los romanos,
Llega la guardia del Sanedrín, porque tenía su propia guardia, y se tuvieron que llevar a Judas para que le dijera quién es, porque ellos no lo ubicaban, y de noche pues menos, ¿no? Sabemos que de noche pues no había luz como en estos tiempos, ¿no? Traían sus lamparitas, sus antorchas, entonces no alcanzaban a distinguir bien quién era Jesús, ¿no? Y cuando ya les dice Jesús a quién busca, ¿no? Dice pues al Mesías, al Cristo, ¿no? Dice, yo soy. Y luego todos se enfilan, ¿no? Es donde Pedro toma su glandius, su espada, en latín es glandius, y le corta la oreja a un soldado del Sanedrín, y mismo Cristo hace un milagro. Yo creo que la vida de este hombre no volvió a ser la misma. Sí. ¿No? Exacto. Sí, pues imagínate, llegan a prenderlo, a apresarlo, y le cortan la oreja y todavía lo sana en ese momento, pues fue ante los ojos de todos. Pero bueno, la misma oscuridad y todo lo que estaba pasando, lo que estaban viviendo, a lo mejor no le tomaron importancia, pero a él sí le ha de haber transformado la vida. Y es donde lo toman preso. Fue el juicio más corrupto que se puedan imaginar, porque todos lo hicieron en contra de la ley judía, ¿no? Testigos falsos, señalamientos falsos, lo agarraron en tiempos que no debían haberlo agarrado, no lo hicieron el proceso legal como tuvo que haber sido, todo lo empezaron a camuflajear el mismo poder del Sanedrín. Por eso hoy en nuestros días es peligroso cuando se junta el poder religioso y el poder político y se juntan, es muy peligroso. Lo que hizo Francisco ahorita con varias naciones, ¿no? Que va y ve a los políticos y los unifica, ¿va? Y se unifica él con ellos mismos, porque todo esto no sale nada bueno. De hecho, ya transgiversaron los 10 mandamientos, según fueron quién sabe a qué cerro fueron, supuestamente semejante al de Moisés, o a qué Sinaí, y allá cambiaron los 10 mandamientos, fíjate, que fueron escritos por el dedo de Dios. Ellos, el hombre quiere cambiar todo, ¿no? Ya hicieron su templo abrámico, 3 judíos, cristianos, pero no cristianos genuinos, cristianos apócrifos y musulmanes. Ya hicieron un templo religioso en Arabia y se están juntando, y esto es muy peligroso, como lo fue en los tiempos de Jesús, porque de hecho fíjate, cuando lo toman preso, cuando lo atan de las manos, o sea, ni siquiera lo llevaron directamente al Sanedrín. ¿Qué tenía que estar haciendo en la casa de Caifás, ¿no? O de Anás? Entonces desde ahí ya estaban violentando sus derechos. Todo lo que tenía que ver con Jesús fue todo diferente a como debía haber sido. Todo fue totalmente al contrario. Entonces, aquí a diferencia del apóstol Pablo, que él con la nacionalidad romana, él sí se defendió ante el Sanedrín, y se quedaron, no sabían que tenía la ciudadanía romana, y no sabían que era también, bueno, sí sabían que era judío, ¿no? Pero ya estaba del lado de las filas de Jesús. Porque Pablo no vino a dar su vida, ¿verdad? Vino a proclamar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Ese fue el encargo, el cometido que le dio nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo, aunque no nos gusta, Él fue llevado como un cordero al matadero, pero porque Él así lo quiso, así lo dispuso, y se lo había dicho a los mismos apóstoles también. Por eso Pedro le decía, Señor, que no sea cierto eso que estás diciendo que te pase. Dice, cállate, Pedro, me eres piedra de tropiezo, ¿no? Entonces ellos no entendían el por qué él también
quería llegar hasta la cruz, ¿no? Ya no hubo ningún poder, ni siquiera Poncio Pilatos, que era el mandamás en Jerusalén, tuvo la autoridad para convencer a Cristo de que no lo hiciera. Porque él intervino, oye, dice, pues, mira todo lo que dicen en contra de ti, no tienes nada que decir. ¿Quién eres? O sea, hasta mismo Poncio Pilato estaba sorprendido del carácter y el temple de nuestro Señor, ¿no? Y dice, pues yo tengo la autoridad para librarte o condenarte. Dice, no, dice, tú no tienes la autoridad sobre mí. Si así fuera, mi padre ya hubiera mandado un batallón de ángeles. Pero no, entonces, él sabía dentro de su humanidad, porque él ya lo había orado en Getsemaní, y había sudado sangre, él sabía que tenía que gastar hasta la última gota de su preciosa sangre. Dice, volvemos al Sanedrín, dice, el Sanedrín desempeñó un papel fundamental en el arresto y juicio de Jesús. Según los evangelios, Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní y llevado ante el sumo sacerdote Caifás, quien presidía la sesión del Sanedrín. Esa noche el Sanedrín interrogó a Jesús y lo acusó de blasfemia. Lo que llevó a su condena a muerte. Dice, no tenía la facultad de dictar decisiones finales en casos criminales, ni de aplicar la pena de muerte, sino la aprobación del gobernador romano. Esta restricción política reducía su autonomía, pero no disminuía su relevancia e influencia en la administración de justicia dentro de la comunidad judía, y esto lo vemos vemos a la cita de Juan 11 del 47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Hasta cuál es? 53. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Entonces fíjate cómo al sumo sacerdote, a Caifás, profetizó como sumo sacerdote, y dice, más valiese que un hombre perezca por toda la nación y no que la nación perezca. Sí. Entonces, este fue el Sanedrín, estos fueron sus personajes, los que siempre estuvieron en contra de Jesús. En ese, yo le llamo el juicio malvado, ¿verdad? Porque aún la esposa de Poncio Pilatos llegó llorando porque tuvo en sueños visiones de todo lo que le aconteció a Jesús. Y trató de decirle a Poncio Pilatos que detuviera a estos hombres, ¿no? Pero Cristo ya se había encaminado. El sumo sacerdote ya había profetizado. El pueblo estaba enardecido, o parte del pueblo, porque no todo estaba en contra de Jesús. De hecho, fíjate que en el juicio malvado estaban todos los familiares de los saduceos, de los fariseos, de los escribas. Se trajeron a toda la familia para que estuvieran presionando a Poncio Pilatos. A mucha gente del pueblo no los dejaron entrar. Hasta donde llegó. Sí. Y son los que estaban presionando a Poncio Pilatos para que dictara la crucifixión, ¿verdad?
es donde todavía Poncio Pilatos dice, pues como es costumbre y es tradición de soltar a un reo en estos tiempos, pues vamos a ver si sacamos a Barrabás y lo prefieren a este criminal que al justo, y así. Y así, Entonces es donde todavía, fíjate, Cristo le da la libertad a Barrabás. No sabemos qué haya sido de Barrabás, pero yo siento que algo cambió dentro de él, porque estuvo al lado de Cristo en esos momentos, ¿no? Y para él lo más satisfactorio pues fue haber quedado libre, ¿verdad? De la prisión, de la condena, ¿no? Y Cristo aún se llevó la carga de Barrabás, la que le correspondía a él. Tenemos el caso también de los dos ladrones que estuvieron en la cruz. O sea, hasta dónde humillaron al Señor, con qué tipo de gente lo mezclaron siendo un santo. Pero sabemos que la palabra santo significa separado. Estoy entre lo más vil, pero soy separado, ¿verdad? Porque soy el santo, soy el Adón, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba cumpliendo una función en ese tiempo. amén. Bueno, seguimos con la lectura. Viene la parte donde Jesús ya ante Pilatos. Luego vamos a ver Mateo 27 del 11 al 26. Mateo 27 del 11 al 26 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Era lo que tú nos estabas compartiendo. Hasta el 26 terminamos. Sí. Dice: y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y fíjate que aunque Pilatos tuvo la intención de liberarlo, porque él se dio cuenta que era inocente. Sí. Era muy inteligente Poncio Pilatos. Y también se dio cuenta que por envidia lo estaban entregando. Por todas las maravillas que él estaba haciendo. Entonces, si el Sanedrín se componía de 71, o sea, 71 líderes, que es el sumo sacerdote, imagínate los 70, vamos a quitar a Arimatea y a Nicodemo, y menciona que varios del Sanedrín seguían a Jesús a escondidas, ¿no? Para no ser descubiertos por el mismo Sanedrín.
de los que menciona la palabra en el Nuevo Pacto, es a Arimatea y a Nicodemo, que aunque había otros más. Sí. Pero imagínate de alguien fuera toda esta casta sacerdotal de escribas, saduceos y fariseos que componían este Sanedrín, más todos sus familiares, amigos y amistades que se metieron ahí a donde estaba Poncio Pilatos poniendo a Barrabás y poniendo a Cristo, y cerraron. Entonces, con lo que le dijo su mujer a Poncio Pilatos, pues dijo, ya basta, pues él no tiene nada que ver, pero esto se aferraba. Más, Empezaba, crucifícale, crucifícale. Entonces Pilatos dijo, pues ¿qué hago? ¿No? Lo están acusando según su ley por blasfemia, por creerse Dios. El otro también de perdonar pecados, también fue una de las cosas por lo cual lo acusaban. Ha de haber dicho, pues ya me pusieron la espada en la yugular, dijo Pilatos. Por eso opta por lavarse las manos y dice, yo soy libre de la muerte de este justo, ¿no? Aunque mi ley, mi posición como perfectus, ¿no? Es cumplir, ¿no? Entonces por eso es que la ley marcaba 40 azotes también. Fue donde salió ya nuestro Señor, salió muy destrozado. Y él tenía algo en mente, el objetivo era llegar y derramar toda su preciosa sangre al madero, porque sabía que en cada gota había miles de humanos, ¿no? Esperando esta salvación tan grande que tenemos el día de hoy, que muchos no la entienden. Dice, el juicio más corrupto, violento de toda la ley, testigos falsos, todos contra Jesús, mentiras, calumnias. Prefirieron soltar a Barrabás, a un asesino, que a Jesús. Pilato se declara inocente por la sangre del justo y se lavó las manos delante de la multitud, pero mandó a soltar a Jesús según la ley romana. Jesús ante los soldados romanos. Estos hombres eran crueles, sanguinarios, por lo regular eran sádicos para la tortura, no tenían compasión por nadie, así era su trabajo y Jesús tuvo que lidiar con ellos también. Mateo 27, del 27 al 31. Dice la palabra de Dios, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, les escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ya desde en los tiempos de los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, así eran los nazis. No tenían compasión ni siquiera por los inocentes. Y podemos hablar de los hornos crematorios de Hitler, donde aventaban a los niños vivos, a las mujeres que tenían, a las que les acomodaban, las violaban, las usaban y después las mataban de hambre. En los campos de concentración los que sobrevivían eran los que le eran útiles al régimen nazi, y casi por lo regular había puro sádico en todos los campos de concentración, similar a lo que tenía Roma en los tiempos de Jesús. Aquí la escritura no nos lo dice, pero fue una golpiza tremenda la que le metieron los romanos cuando le clavaron la cruz, la corona de espinas, lo escupieron, se mofaron de él y todavía jugaban con él y decían,
¿quién profetiza? ¿Quién te pegó? Y pegándole con la caña, ¿verdad? Ya después de haber sido flagelado, y se cree que el lugar, el pretorio del que habla, eso pertenecía a la Torre Antonia, que todavía está creo, vigente hoy en día la Torre Antonia. En la cita de Mateo 27 del 32 al 44, que es ya la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Amén. Dice, la muerte por crucifixión se daba por asfixia. Al colgar los brazos se hace muy difícil respirar, hasta que por ahogamiento se mueren asfixiados. Poner una ayudadita hace que la tortura dure más tiempo. Si duraba demasiado, podía romperle las piernas al condenado para acelerar el proceso y matarle. Un lanzazo para terminar y poder irse los romanos a su casa. Esta era pena capital, era exclusivamente para puro rebelde. Tenían 2 fines. El primero era procurar una muerte tormentosa, lenta y humillante, para disuadir a cualquier otro a rebelarse contra el Estado. Dice, la segunda era que simplemente se trataba de una pena muy vistosa. Los romanos podían tener cruces a lo largo de una carretera según el número de rebeldes capturados, allá colgados desde lo alto de los postes. No pasaban desapercibidos para nadie. Entonces vemos que aquí suceden algunas cosas interesantes. Desde que le ayuda a Simón, el de Cirene, ya el agotamiento era terrible, el cansancio, y este hombre le ayuda. Algo cambió en este hombre también. Todo lo que se contacto con Jesús cambió. Vamos a la mujer que le toca el manto, sí. al romano que le cortan al romano que salva a su esclavo, a su sirviente. Todo lo que conlleva con Jesús, había una reacción en las otras personas. Y ya cuando es llevado al Gólgota, que se llama el lugar de la calavera, porque tiene forma de calavera ese cerro, todavía está vigente hasta el día de hoy. Ahí fue donde lo crucifican. Y dice que estaban los escribas, los fariseos y los ancianos. Había mucha gente del Sanedrín ahí reunida, y empezaron a aventar palabras. Pues si eres tú el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Entonces ellos, al ver que no había ninguna reacción en Jesús, dijeron: este no es el Hijo de Dios, este no es nuestro Mesías.
porque si fuera el Mesías, pues que se salve a sí mismo y así podemos creer nosotros. Pero en la humanidad de Cristo ya no había vuelta para atrás. Era el sacrificio perfecto, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era la expiación más grande en toda la historia, o de todas las historias, la más fascinante también, aunque triste también por todo lo que él vivió y por la dureza de los corazones de los hombres. Entonces, él lo único que hizo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, también un dato importante que ahí nada más encontraba a uno de sus apóstoles. Era Juan María, María Magdalena y otras mujercitas que seguían al Señor. Y se cumple cuando dice que cuando toman al pastor, todas las ovejas se pierden, ¿no? Como que ya no están ubicadas las ovejas, ¿no? Empezaron a esparcirse, ¿no? Y eso sucede con este gran líder que fue Jesucristo, ¿no? Y ya estaba eso también, él lo mismo lo había profetizado, ¿no? Entonces, vamos ya por último a la muerte de Jesús. Mateo 27, del 45 al 56. Cerca de la hora novena, Jesús clamó gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Dice: las 3 de la tarde, que es la hora novena, la tierra se llenó de oscuridad, Jesús se siente completamente solo y clama al Padre por su abandono. Unos pensaban que llamaba a Elías, pero el Señor entregó su espíritu. Nadie se imaginó que la cortina del santuario se rasgó de arriba para abajo, hubo un fuerte temblor y ni así se persuadieron que era el Mesías. Estaban completamente cerrados de ojos. Muchos justos resucitaron, hombres y mujeres que habían muerto. ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes son estos justos? Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y se aparecieron a mucha gente. Los romanos quedaron aterrorizados por el terremoto, por todo lo que había sucedido, y mejor ellos reconocieron que en verdad era el Hijo de Dios, y muchas mujeres dentro de ellas, María Magdalena, y miraron a lo lejos a su Mesías. Y fíjate qué interesante, mejor los romanos creyeron. Impactó Jesús también en ellos, como lo impactó en Poncio Pilatos también, ¿no? Que el pueblo, hermanos de Jesús, que pertenecían a la tribu de Judá, y porque los judíos son los que siempre se quedaron, son los que regresaron de Nabucodonosor,
y ya no se movieron, y ellos eran los que dictaminaban, todos ellos. Digo, no todos fueron enemigos de Jesús, ¿no? Pero en lo que es el sacerdocio y todo lo que componía el Sanedrín, todos ellos eran enemigos de Jesús. Y movibles, soberbios, nunca aceptaron ni tantito. No sabemos qué pasó después con ellos, ¿no? Porque hay historias, ¿verdad?, ajenas a la Biblia, que cuentan lo que fue de Caifás, que fue de Anás, su suegro, o lo que fue de Arimatea, de todos ellos, ¿verdad? Eso ya no lo sabemos. Pero aquí el caso es que los romanos quedaron impactados con los eventos finales, y más que en la hora que aquí a nuestro tiempo son las 3 de la tarde, que se oscureció toda la tierra y hubo un terremoto. O sea, ¿qué más pruebas querían estos hombres que en verdad era el Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué más pruebas querían? Como no descendió de la cruz, no se salvó a sí mismo, nosotros no es el Mesías. Y sabemos que hay unas características, ¿no?, para ser el Mesías, pero ellos esperaban un Mesías revolucionario, como le pasó a este Judas también, que querían un David, pensaban que iba a venir un David, que les iba a quitar el yugo romano, que los iba a libertar el yugo romano. Nunca se imaginaron que fuera a ser espiritual todo, todo lo que hizo Jesús, que iba a ser una salvación espiritual para gente de esa época, para gente de nuestra época, y para mucha gente que hoy tienen la oportunidad de recibir la salvación gratuita por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo. Y estos fueron los enemigos en el tiempo de Jesús. Pero también tenía amigos como Arimatea, como Nicodemo, y otros que eran fieles seguidores de él, ¿verdad? Y yo creo que terminaron siguiéndolo porque el mismo Nicodemo le dijo: pues yo sí creo que tú eres el enviado, porque nadie hace las cosas que tú haces, ¿no? Me consta todo lo que tú has hecho. Y vemos que hoy en día también a nosotros nos pasa que a veces no somos profetas en nuestra propia tierra, y llevar hoy en día el nombre de Jesucristo a las casas, a hablarle a otras personas, fruncen el ceño. Los jóvenes no quieren saber nada de Jesucristo, te tildan de religioso, de fanático, de aburrido. Estos son los nuevos enemigos de Jesús que se levantan. A nivel política también no quieren saber nada de Jesucristo, no quieren saber nada de su ley, de su piedad, de su gracia, de su amor. No quieren saber absolutamente nada, ¿no? A nivel mundial está creciendo el poder político, está creciendo el poder religioso, que quieren hacer el orden mundial. No sé si el Señor lo vaya a permitir, no lo sabemos, pero estos ya están bien encarrerados. Ya está la Agenda 2030, que es completamente demoníaca, y estos son los que se oponen al Evangelio del Señor. Se han levantado grupos feministas, grupos de aborto, LGTB, y todos están en contra de los seguidores del Señor por los escritos que dejaron los fieles servidores del Señor en aquel tiempo, ¿no? Y se sienten agredidos con la misma Biblia, que es la que da la libertad, y tantos otros enemigos como el satanismo, como lo que es el esoterismo, el ocultismo, todo lo que son prácticas de adivinación. Toda esta gente odia en su mayoría al Señor y a los seguidores del Señor. Por eso a veces es increíble cómo todo se volca contra los seguidores del Señor, y te critican, te señalan, algunos los golpean, otros los escupen. Hemos visto cosas, inclusive en las redes sociales, que hemos visto cómo la gente se enardece con escuchar el simple nombre
porque no saben, están vedados de ojos como el pueblo de aquel tiempo, ¿va? Que componía el Sanedrín y parte, ¿no? Hay una parte muy hermosa donde el Señor juntó casi a 5,000 personas, fue algo impresionante, pero iban por el milagro, iban por la comida, no iban por la palabra del Señor, iban por un interés. Y así pasa hoy en día, pues si me dan de comida, si me dan dinero, si me dan esto, ahí estoy. Si no, me hacen el milagro de sanidad. Si me hacen el milagro de sanidad, pero yo que pongo en mi parte, ¿va? Tenemos que doblegarnos, tenemos que creer en el Señor, tenemos que entrar a su palabra y comprenderla para poder entender lo que Jesús dijo hace 2000 años y el legado que le dejó a los 12 apóstoles, al apóstol Pablo y a toda la gente de esa época que fue la iglesia del primer siglo y que es una base fundamental para todo el cristiano, porque dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Hay de cristianos a cristianos. Sí, pues efectivamente los enemigos de Jesús, como decía ahorita el pastor Alberto, pues están hasta el día de hoy, no se terminaron ahí, al contrario, siguen creciendo y es impresionante, ¿no? Que el escuchar el nombre de Jesús al día de hoy, después que tenemos todas las pruebas, que tenemos la palabra de Dios que está en la Biblia donde Él nos deja escrito todos los hechos, todavía cueste trabajo, ¿verdad? Cueste trabajo querer conocerlo, querer entender, comprender el gran sacrificio que Él hizo por amor a la humanidad. Y pues ahora lo único que tenemos que hacer es eso, ¿no? Buscar no ser yo enemiga de Él, al contrario. Queremos agradarlo, queremos hacer su voluntad, queremos aprender más de su palabra y comprender ese sacrificio tan grande que se hizo, porque no le dio gusto al hombre, no se le dio gusto. Ellos pensaron que ganaron, pero no saben que perdieron y que los que ganamos somos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, los que buscamos honrarle. Muchas veces, no sé si te pasa cuando desde niños o cuando veíamos la película de la Pasión de Cristo y pues uno veía y también decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué padeció? ¿Por qué? Porque yo no entendía en ese momento el porqué del sacrificio. Y aparte pues terminaba yo llorando como por pena de lo que él había vivido y cuando yo leí en la palabra es que dice, no lloren por mí, sino por ustedes. Y es cierto, por sus hijos. porque tenemos que ver por nosotros y por nuestros hijos, por nuestra descendencia, llevarlos a Él, ¿no? A que conozcan realmente que esto es real, que Él es real, que Él está vivo y que Él dio su vida por amor a nosotros. Es muy difícil poder comprender este amor que Él nos tiene a todos, pues porque somos de su creación. Sí, así es. Y hay gente que dice, pues si existe Dios, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay esto? Pues es bien fácil decirlo, ¿no? Pero toda la vida ha habido guerra, ¿no? Desde que Caín mató a Abel para acá siempre ha habido sucesos más en el antiguo pacto, pues ahí también hay una de guerras terribles también que sucedieron, ¿no? O sea, no es nuevo ahorita. Ahorita lo que estamos nosotros analizando mediante las señales, que dijo el Señor que habría señales en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, antes de su venida, pues muchas señales ya las estamos viviendo en estos días. Ha incrementado, ¿no? Sí. Entonces el Evangelio es sencillo aceptar a Cristo en tu corazón con toda tu alma, ¿no? Así nada más. La salvación está a la distancia de nuestras pestañas, si la queremos, ¿verdad? Sí. Y es extraordinario. Para poder comprender todo esto tenemos que leer la Biblia desde la A hasta la Z. Y gente instruida también que nos ha ido enseñando, que el Señor les ha dado sabiduría para que nos enseñen también a nosotros, y el mismo Espíritu Santo también que nos enseña mediante la palabra, la verdad que es de nuestro Señor Jesucristo. Pues muchas gracias, esperamos haya sido de bendición, y esto es maravilloso. Y la próxima semana, nuestras hermanas ahí en México, les mandamos saludos también, y a todos los que se conectaron, también les damos las gracias por haberlo hecho. Confiamos que sea de bendición para los que estuvieron, los que lo verán más adelante, hay que compartirlo, y sobre todo eso, ¿no? Llevar ese mensaje, esa palabra a todo aquel que no lo conoce. Sabemos que lo rechazan, sabemos que no quieren, pero
Pues vamos a poner de nuestra parte, seguir tratando de jalar a los más que se pueda, porque el tiempo se va cortando. Se va rápido. Gracias por ese tiempo. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Que tengan una semana maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús les damos las gracias. Amén. Hasta pronto.